ciudades, casa de Israel. Hasta acá, mis amados, la lectura de la palabra del Señor. Os daré un nuevo corazón. ¿Cuál es el contexto del libro de Ezequiel? Este libro es conocido como el Apocalipsis del Antiguo Testamento por su lenguaje de símbolos y figuras. Fue escrito por el profeta quien lleva el nombre del libro, quien además era sacerdote. Su servicio fue llevado a cabo con los exiliados judíos en Babilonia, probablemente quizás en una de las primeras sinagogas que se levantaron luego de la destrucción del templo de Jerusalén. Fue contemporáneo con el profeta Jeremías, pero este profetizaba el remanente que había quedado en Palestina, mientras que Ezequiel junto con Daniel ministraban en Babilonia. Daniel fue llevado en la primera ola de expatriados, mientras que Ezequiel en la segunda ola en el año 597 a.C. aproximadamente. El tema del libro, como el de casi todos los profetas, es el juicio de Dios por causa de los pecados del pueblo y al mismo tiempo una promesa de salvación y de liberación. Viene la restauración, Dios le dice al pueblo de Israel, como también a nosotros. Dios siempre suplió a su pueblo de la verdad para mantenerlo esperanzado y para que pudieran comprender por qué estaban pasando el cautiverio y el exilio. Este libro puede ser dividido en 4 secciones. Los capítulos 1 y 2 tenemos las primeras visiones y llamamiento del profeta Ezequiel. Capítulos 3 al 24, profecías y visiones de la destrucción de Jerusalén. Capítulos 25 al 32, oráculos de condena contra las naciones circundantes. Los capítulos 33 al 48, profecías de restauración, que es precisamente en esta última sección, profecías de restauración, donde se encuentra el pasaje que hoy vamos a meditar. Israel ha pecado y el juicio de Dios cayó sobre ellos, permitiendo la destrucción de Jerusalén y la caída del reino de Judá. Ahora, sin merecerlo ni ser la causa, el Señor mismo promete hacer una gran obra: traerlos del cautiverio nuevamente a la tierra prometida. Situación milagrosa que ocurriría décadas más adelante, cuando el rey Ciro de Persia ordenó que todo israelita podía volver a su tierra si lo deseaba y reedificar la ciudad, el templo y posteriormente los muros de Jerusalén bajo otro edicto, el del rey Artajerjes. Todo esto lo podemos leer en los libros de Esdras y Nehemías. Pero Israel necesitaba algo mucho más grande que esto, ya que su historia, como nuestra historia, como la historia de la humanidad lo demuestra, es una repetición de fracasos tras fracasos, donde necesitaban y necesitamos de un cambio verdadero en nuestras vidas. Vamos a ver en primer lugar la total depravación del hombre, esta doctrina cardinal en el Evangelio. Leemos juntos versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Hasta acá nomás, mis amados. ¿Se ha puesto a pensar por qué un nuevo corazón? ¿Y qué significa tener un corazón de piedra? La Biblia se refiere al corazón como el centro de todos los afectos del ser humano. El corazón no solo tiene que ver con lo que somos, sino también con aquello que nos apasiona, lo que nos mueve, lo que nos motiva, lo que nos impulsa a actuar. El corazón tiene que ver con el centro mismo de nuestro ser, con aquello que amamos y con aquello que aborrecemos. ¿Cómo era el corazón de los oyentes de Ezequiel? Marque este capítulo y vamos a Ezequiel capítulo número 2, versículos 1 al 5.
Ezequiel capítulo 2, versículos 1 al 5. Como hoy el Señor también nos dice al ir a evangelizar al parque en esta tarde. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Versículo 4, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. ¿Qué significa tener un corazón empedernido? ¿Un corazón de piedra? Es tener un corazón obstinado, incorregible, impenitente, no arrepentido. Dios le dice a Ezequiel, no te van a querer oír, porque son casa rebelde y su maldad, su mal consiste en su propio corazón. ¿Cómo es tu corazón y mi corazón sin Dios? Un corazón de piedra. Así es como lo ve nuestro Dios. A veces antes se usaba un dicho que decía, tiene un corazón bueno. Esta persona es de buen corazón. Eso es falso. Porque Dios, quien es la verdad, declara el corazón del ser humano es un corazón malo, un corazón de piedra. Así lo ve el Señor al corazón humano, endurecido por el pecado, corrupto por su propia maldad, que no puede amar a Dios porque corre tras otros dioses. Vamos juntos a Génesis 6:5. Marcamos Ezequiel 36 porque volveremos permanentemente a ese pasaje. Génesis 6:5. Mire lo que Dios declara de la humanidad antes del diluvio universal. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al bien, dice. No, solamente el mal. ¿Qué observó Dios en la raza humana? De absolutamente todos los descendientes de Adán y Eva. Corazón malo, que siempre, absolutamente siempre, procuraban el mal. Piense por un instante en sus hijos, en sus sobrinos o nietos, o en sus hermanos menores. ¿Quién les enseñó a mentir? ¿A pelear? ¿A robar? ¿A no obedecer a sus padres? Naturalmente les sale pecar, como también a nosotros. Podemos recordar las prohibiciones que nuestros padres nos hacían. Y eso que nos prohibía no pasaba a ser el gran desafío para nuestra naturaleza. No vayas a ese lado, y procuramos hacer lo posible para ir. Sí hace esto, y procuramos lo posible para no hacerlo. Vamos a Jeremías 13:23. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué está tan arraigado en nuestra naturaleza la pecaminosidad? ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? ¿Qué posibilidad hay que un leopardo se saque las manchas de su piel? Absolutamente ninguna. ¿Qué posibilidad hay que un ser humano pueda cambiar su corazón? Absolutamente ninguna. Y aún peor, a medida que pasan los años,
nuestro corazón se va endureciendo más y más por causa del pecado, llevándonos a una mayor insensibilidad, como también a hacernos profesionales en la mentira, hipocresía y cualquier otro pecado que abrazamos. Israel pensaba que podían vivir como se les diera la gana, sin tener en cuenta a su Creador, quien era el que les había dado la vida, la salud, el trabajo, la tierra y la nación. Todo lo que eran y lo que poseían, y que esperaba que estos le dieran la gloria. El barro le dio voluntariamente la espalda al alfarero. El pastor Miguel Núñez dice: la doctrina de la depravación total enseña que todas las facultades del hombre han sido o fueron afectadas por la caída y están o estuvieron y están teñidas por el pecado. Por lo tanto, no podemos pensar de manera pura. ¿Por qué? Porque no tengo una esencia pura. El pecado no es algo que yo simplemente hago, sino que es algo que soy. No es solo la flecha, es el arco que lanza la flecha. Por lo tanto, no puedo tener motivaciones puras, no puedo tener intenciones puras, no puedo hacer nada perfectamente. ¿Y a qué se debe eso? A una incapacidad que heredamos cuando nosotros caímos, porque nos quedamos con una naturaleza pecadora que esclavizó la voluntad, que oscureció el pensamiento, que endureció el corazón. Y como dice el apóstol Pablo a los Romanos, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Estamos esclavizados a esa consecuencia que heredamos de Adán y Eva. Fin de la cita. El buen Dios dejó sus mandamientos para que no solo Israel, sino la naturaleza humana pudiera gozar y su pecado ser restringido. No para que fuera salvado, sino para correr a aquel único que la cumplió, que es Jesucristo. Pero cuánto amor al declarar: no tendrás dioses ajenos. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio. ¡Cuánto amor! Es que Él es el creador y estipuló no solo naciones y reinos, no solo levanta gobernantes y los saca, no solo hace la guerra y crea la paz, sino que ordenó cómo el ser humano debía vivir en su gran amor. En su gran amor dejó el día del Señor para Él. O cuando era ser trabajador y empleado antes de esto. Donde el cristianismo ha llegado, se ha acabado la opresión laboral. Era cuestión de tiempo, hermano. Donde el cristianismo llegó, era cuestión de tiempo, la esclavitud fuera abolida. Y el buen Dios dejó un día para que la raza humana le adore a Él completamente. ¿Y qué ha hecho el hombre? No vive para Dios, sino para sus propios placeres y deseos. Oh, qué ingratos somos, hermanos, amigos, qué ingratos somos. Y si hablamos del orgullo, ¿dónde se ha visto que un pedazo de barro puede decirle al alfarero: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me haces de esta manera? ¿Por qué gobernás el mundo así? ¿Por qué permitís lo que permitís? Grande nuestra maldad delante de Dios. Quizá usted se pregunte: momento, yo también hago cosas buenas. Cuando estoy con mi familia no procuro destruirlos. Quizás esta otra definición pueda ayudarnos un poco más. La depravación total no es depravación absoluta, es decir, no significa que los hombres sean animales o demonios o que sean tan depravados como podrían ser o serán. Este mundo no es el infierno. La depravación total no significa que un incrédulo sea totalmente malvado en todo lo que hace, sino que nada de lo que hace es totalmente bueno.
Por la benevolencia común de Dios, el hombre en su estado natural, su estado caído, todavía es capaz de demostrar afecto familiar, de hacer el bien cívico y de cumplir con sus deberes como ciudadano. Es capaz de un gran heroísmo, de un gran valor físico y de grandes actos de abnegación. Sin embargo, es un pecador corrupto en todos los aspectos de su naturaleza. Y como la depravación total significa que cuando Dios escudriña el corazón humano, los afectos, la conciencia, la voluntad o cualquier parte del cuerpo, encuentra cada parte dañada y contaminada por el pecado. Aparte de la gracia salvadora, cada parte se aleja de Dios y persigue activamente el pecado. Solo Dios acepta perfección y santidad. Y ningún ser humano lo es. ¿Por qué haces el bien? Entre comillas. A tus ojos el bien, no a los ojos de Dios. Por causa de la benevolencia de Dios. Por el buen Señor que a través de su gracia común limita nuestras maldades. Podría ser peor este mundo, créame. Un segundo que el Señor dijera, lo suelto. Bombas atómicas de un lugar a otro. Destrucción total. Mas en su gracia común, Él limita la maldad del hombre y permite que estos actos sean llevados adelante. El pecado produce la muerte espiritual, que es la total incapacidad del hombre de buscar y desear a Dios en Cristo. Nacemos con esta condición. Por eso el salmista David dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51, 5. ¿Pero cuándo comenzó todo esto? Cuando el primer hombre, Adán, desobedeció al mandamiento de Dios, que le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Génesis 2, 16 y 17. La consecuencia del pecado es la muerte. La paga del pecado es muerte. En la Biblia encontramos la muerte en 3 aspectos. ¿Cuántos aspectos? 3. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Física, espiritual y eterna. La muerte eterna corresponde a la condenación final en el infierno, lugar al cual van tanto los ángeles caídos como todos aquellos hombres y mujeres que no se arrepintieron de sus pecados, ni confiaron solamente en Jesucristo para su salvación. La muerte física corresponde al cese de la vida en esta tierra, y la muerte espiritual corresponde a la incapacidad del hombre para buscar y desear a Dios en Cristo. La muerte a la cual Dios se refería, que vendría sobre Adán si desobedecía, abarcaba la muerte en todos estos aspectos: eterna, física y espiritual. Cuando hablamos de la depravación total, estamos hablando de la muerte espiritual. Ahora bien, como somos campeones para las excusas, podemos decir, pero fue la responsabilidad de Adán, no la mía. El ser humano no es una víctima inocente del pecado, sino que voluntariamente es esclavo del pecado y no puede librarse de él. ¿Qué podremos hacer entonces? Pues lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Acompáñeme a Deuteronomio 29:4. Fíjese cómo Moisés, por el Espíritu Santo, se lo declara al pueblo allá en el desierto.
Deuteronomio capítulo 29, versículo 4. Ya les había dado la ley, ya se las había repetido. Y les dice, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Israel, estas son las leyes. Bendición en la obediencia, maldición en la desobediencia, pero, atención, Dios tiene que darles un nuevo corazón. Hasta hoy que estoy diciéndole esto, Jehová no os ha dado corazón para entender, no hay luz, ni ojos para ver, no hay discernimiento, ni oídos para oír. ¿Qué necesitamos? Que el Señor nos dé un nuevo corazón. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Volvemos a Ezequiel para ver la doctrina de la regeneración. Ezequiel capítulo número 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Observemos que Dios no dice, voy a ablandar el corazón de ustedes. O voy a mejorar la naturaleza del ser humano. No. La promesa es que nos dará nuevos corazones y espíritus rectos. La naturaleza humana es demasiado depravada para ser remediada. Ya hemos visto que no es una parte, sino todo nuestro ser, todo nuestro corazón lo que está mal. No son solo nuestras acciones, sino el corazón que las lleva a hacer. Este es irremediable corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Los exiliados judíos debían saber que Dios haría una obra monumental en el interior de los que Él eligiera y que apuntaba a Cristo. Ellos regresarían a su tierra, pero de no haber un cambio de corazón, serían los mismos, condenados y ofendiendo al Señor. Sin embargo, el mismo Señor les daría un nuevo corazón. El nuevo corazón se puede llamar en teología la regeneración. ¿Qué es esta? ¿Qué es esto? La regeneración es la obra soberana de Dios Espíritu Santo, que concede vida espiritual a cada cristiano al resucitarlo de entre los muertos, para que ahora, como una nueva creación, ahora sí pueda arrepentirse y confiar en Cristo. ¿Cómo lo hace? La regeneración, que es esta obra sobrenatural del Espíritu Santo, concede vida espiritual a los pecadores muertos. No es una obra en la que el ser humano contribuye, sino que es una obra que le pertenece solo a Dios. Mire conmigo Ezequiel 36. Mire el 23, solamente vamos a ver las acciones unilaterales de Dios. Dice, y santificaré, 36-23. Versículo 24, y os tomaré, y os recogeré, y os traeré. 25, esparciré. 26, os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. 28, habitaréis. 29, y os guardaré de todas vuestras inmundicias. ¿Quién realiza la obra total? Dios. No hay absolutamente lugar para la obra
humano. Así como un infante no recibe crédito por haber nacido, el ser humano no recibe gloria por ser regenerado por Dios. Debido a que el ser humano necesita de la gracia y poder de la resurrección, cualquier actividad voluntaria de su parte, incluyendo la fe misma, no puede ser la causa, sino el resultado del nuevo nacimiento. Camión, regeneración. Dios te da vida. Acoplado, te concede y me concede fe y arrepentimiento. Esta es la gracia de la regeneración en el poder de Dios, que concede al ser humano la capacidad de ejercer fe y da nuevas inclinaciones hacia Dios. Marcamos Ezequiel y vamos al pasaje paralelo en Juan capítulo 3. Evangelio según San Juan capítulo número 3. Leemos desde el versículo 1, aunque nos detendremos desde el 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo llama Jesús a la regeneración? Nacer de nuevo. El que no nace de nuevo, Nicodemo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo tuvo dificultades para entender lo que Jesús quería decir, porque lo cual le responde en el versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hasta acá. Nicodemo no se dio cuenta de que Jesús estaba usando una metáfora de la experiencia humana, el nacimiento, para describir una realidad espiritual. Escuche esto: la regeneración se refiere a la obra del Espíritu Santo que une al pecador elegido a Cristo, otorgando nueva vida a ese pecador muerto y depravado para que pueda levantarse de la muerte espiritual a la vida espiritual. ¿Cómo lo hace? Remueve el corazón de piedra y le da un corazón de carne, de modo que es lavado, nacido de lo alto y ahora como una nueva creación, capaz de arrepentirse y confiar en Cristo. Cantábamos: no valgo por mi posesión, por lo que sé, por lo que hago, por lo que renuncio. No. Esta es una salvación muy grande, eterna. No tengo parte. Como usted y yo no tuvimos parte en qué familia íbamos a nacer. No lo decidimos. Obra soberana del Señor. En lo natural, en nuestra familia terrenal, como en lo espiritual. El mismo Espíritu del Dios Trino nos dio vida cuando nos puso en Cristo. Nuestro pastor Marcelo siempre nos explica que la salvación tiene que ver con el monergismo, que es lo que procuramos repasar. Es una obra realizada por el acto soberano del Espíritu al margen de la voluntad del hombre de creer y no condicionada a dicha voluntad. La fe del hombre no causa la regeneración causa la fe del hombre. ¿Quién la realiza entonces? Versículo 5 del Evangelio de Juan que tenemos abierto. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús atribuye la regeneración al Espíritu al declarar esta palabra.
Volvamos al libro de Ezequiel. Pensando en esto que hemos leído, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y leamos el versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Y qué de nuestros pecados? Esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré. Jesús hace referencia en Juan a la figura que el Espíritu Santo le dio al profeta Ezequiel. Jesús derramaría agua limpia sobre su pueblo para limpiarlo y pondría su espíritu dentro de ellos. 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. La obra del Espíritu Santo, su obra sola en la regeneración, nos hizo nacer de arriba, de lo alto. Un nuevo nacimiento. Dios tiene el poder. Y Dios quiere hacerlo a quien Él quiere. Miremos Efesios capítulo 2. Versículos 1 al 6, uno de los pasajes que el Espíritu Santo por todo el año pasado nos estuvo llevando y aún durante este. ¿Qué es lo que te sucedió a vos si el Señor te ha salvado? ¿Y qué puede suceder a aquellos si hoy el Señor quisiera hacerlo? Y Él, versículo 1 de Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es la radiografía de qué sucede en el interior. Lo que el Señor ya ha salvado. Y qué es lo que sucede en el interior de aquellos que Él quiere en su gracia soberana salvar. Vemos en la salvación el obrar no solo del Espíritu Santo, sino de la Santa Trinidad. Porque el agua limpia debía ser derramada sobre la cruz. ¿Recuerda cuando el soldado romano atravesó el costado del Señor? ¿Qué salió de ese costado divino? Sangre y agua. Ese pecado nuestro que tanto ofendió a Dios debía ser pagado, expiado, limpiado, para que pudiéramos recibir la salvación. Así como la Trinidad participó en la creación, también lo hace en la salvación. Jesucristo es nuestro Salvador, pero también el Padre y el Espíritu Santo. El Padre dio al Hijo para morir por su pueblo y es también quien nos eligió en la eterna elección de su gracia. El Padre borra nuestros pecados, nos acepta y adopta en su familia por medio de Cristo. El Hijo de Dios se convirtió en hombre a fin de eximirnos de la destrucción. Dejó su gloria en el cielo y tomó la forma de hombre para sufrir en nuestro lugar como el Cordero de la Pascua de Dios. Y para que pudiéramos refugiarnos bajo su sangre derramada en la cruz y escapar así de la ira de Dios. Jesucristo es el que nos redime con su sangre en la cruz. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo,
es el que nos regenera. Él es el que nos hace nuevas criaturas en Cristo, quien nos engendró de nuevo a una esperanza viva, quien purifica nuestra alma, quien santifica nuestro espíritu y quien finalmente nos presenta sin mancha y sin falta ante el trono del Altísimo, aceptos en el amado. Solamente leo algunos versículos para respaldar esta doctrina. No lo buscamos. Santiago dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. 1:18. Primera de Pedro. Y según su gran misericordia, Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Por consiguiente, Juan no dice que todo el que cree nacerá de Dios, sino que todo el que cree es nacido de Dios. Primera de Juan 5:1. Antes, con el corazón duro, estábamos ciegos al resplandor del Evangelio. Pero cuando Dios dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, de repente y de manera instantánea resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. 2 Corintios 4. Sí, el creyente elige a Cristo, pero solo porque el Espíritu ha soplado vida nueva en sus pulmones muertos y ha hecho resplandecer una luz nueva para abrir sus ojos ciegos. Somos como Lidia en el libro de Hechos de los Apóstoles, pues ella no creyó en el Señor Jesús hasta que el Señor abrió su corazón. No olvidemos que luego de la regeneración, el Espíritu Santo nos da como don la fe y el arrepentimiento. La fe para creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y el arrepentimiento, como dice Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Oh, glorioso el día en que cuando Cristo ya no era Cristo para nosotros. Ese Cristo que era Cristo en nuestra naturaleza humana, ya no fue el mismo. Ya no era uno más de los muchos buenos hombres de este mundo, el único bueno, el Creador, el Santo de Israel. La peña de Oreb, que está brotando, agua de vida abundante para salvar. En tercer lugar, vamos a ver las evidencias de la regeneración. Miremos Ezequiel capítulo 36 y versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Para la raza humana es imposible obedecer la palabra. Mas cuando Dios nos da un nuevo corazón, nos da nueva vida en Cristo, pone arrepentimiento y fe, pone nuevos deseos. No, ya no somos los mismos de antes. Ya no somos los mismos de antes. Israel no quería ni podía obedecer la ley. Cristo la obedeció por nosotros. Y de este lado de la cruz, en el poder del Espíritu Santo, somos llamados, como se nos está enseñando muchos viernes, a poner en práctica en el poder del Espíritu Santo la palabra del Señor. ¿Cuáles son las evidencias de la regeneración? Lo que inicialmente se nos dio en la salvación, la única obra instantánea que se llama nuevo nacimiento, la santificación es progresiva, el nuevo nacimiento es único, la fe y el arrepentimiento son dos marcas que nos acompañarán hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Creyente que peca, por el Espíritu llevado al arrepentimiento y a confiar en la obra de Cristo en la cruz.
y no estará en paz hasta que lo confiese. Una nueva disposición del corazón. ¿Cómo sé si Dios me ha dado un nuevo nacimiento? Las cosas que amabas antes, ahora las odias. No las buscas reformas, las odias, las detestas, porque ese pecado clavó a nuestro Cristo en la cruz. Lo que antes odiabas, ahora lo amas. Despreciabas al Señor y a su reino, a su iglesia, hoy los amas. No por vos, por causa de la regeneración del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. La manifestación continua del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Relación con Dios. Estamos en paz para con Dios. Le amamos porque Él nos amó primero. Cantamos, Redentor, tú eres mi gozo. Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad. Se manifiesta en mi relación con mi prójimo. Imposible decir soy de Cristo y no vivir en paz y en amor con los que nos rodean, por lo menos de este lado del puente. Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, fe, humildad y dominio propio. Lo que Dios trabaja en nuestro interior. La evidencia de la regeneración también se ve en que tiene una pasión por la palabra de Dios. ¿Le sucedió que antes de Cristo había una Biblia en su casa? Alguna que otra vez la leyó, ahí estaba. Ahora la ve de reojo, ahí ya cuando voy a ir. Cierto que esta mañana el Señor me habló que quiero volver a la tarde. Y esa palabra mora en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Pero no solamente esto, tenemos pasión por la palabra de Dios, sino que somos obedientes a esa palabra del Señor. Leemos juntos el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El pastor Marcelo nos compartió algo de esto unos viernes atrás y amerita la pregunta. ¿Se ven estas evidencias de la regeneración en tu vida? ¿Hubo un cambio así de rotundo? Vamos juntos al Salmo 51:10. Estamos casi concluyendo. Salmo capítulo 51, versículo 10. En plena oración de arrepentimiento, el salmista David, por el Espíritu Santo, dice, el mismo que había dicho, en maldad he sido concebido. Versículo 5. Y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Quién puede hacer esta oración, amados? El que ya fue regenerado. Uno que está en su depravación total no puede hacer esta oración porque no ama a Dios ni le busca, no quiere ni puede. Este es el clamor de un regenerado. Uno que nació de nuevo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Saben qué? Algunos trasplantes del corazón tienen una dificultad. Al principio se moría la mayoría porque el propio organismo rechazaba ese nuevo órgano como extraño y lo atacaba. Hasta que se descubrieron remedios para hacer que esto no suceda. Pero aún así, un trasplantado puede rechazar el corazón de manera natural. No es así con la salvación de Dios. Su gracia es irresistible. No quiero a ese Dios, no alcanzamos a decir Dios, no quiero a Dios y amo a Dios. Quiero a Cristo, dame a Cristo.
no falla, ni fallará. A este hombre 18 días le duró el corazón. El nuevo corazón que Dios nos ha dado, la nueva naturaleza, estar en Cristo, es por la eternidad. Es por la eternidad. Escuchaba a Spurgeon hablar sobre este sermón y decir, quizás esté pasando por tiempos de dudas. Y te preguntas, ¿seré que soy de Dios? No veo mucha evidencia de esto en mi vida. Piense por un momento, dice él. ¿Amas a Cristo? ¿Deseas su palabra? ¿Anhelas en el poder del Espíritu obedecerla? ¿Sufres cuando caes? ¿Recuerdas que antes llorabas cuando caías? Reías cuando caías, perdón. Ahora lloras cuando caes. Hermano querido, jamás de tu naturaleza humana o en la mía querramos amar a Cristo. ¡Jamás! Jamás lo desearemos, jamás queremos pasar la eternidad con Él. Jamás su ley. Jamás amar sus estatutos. Mas si estas cosas están en nuestras vidas, son evidencias de que ya hubo regeneración. El enemigo nos tienta muchas veces con los espíritus de dudas, haciéndonos descansar en nuestras obras y no en la obra perfecta de Cristo. Si Él dio vida, ya la dio. Una vez y para siempre, si la tienes. ¿Tienes una vida? La tienes. Si no la tienes, se nota. La regeneración es silenciosa. Mas cuán bulliciosa es. Ese bebé está en la panza y la madre siente que el bebé se mueve, ¿no? Un piecito por acá, un brazo. ¡Ay! Algo pasa. Nace y cómo se escucha en casa. Ya no hay años ni noches de silencio. Cuando Dios te hace nacer de nuevo, se nota. Hay ruido, hay vida, hay movimiento. Hay nuevos deseos, nuevos afectos y un aborrecimiento hacia todo lo que antes amábamos. Eso es la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto debemos gozarnos, amados, en esta salvación tan grande que nos ha otorgado Dios en Jesucristo nuestro Señor? Porque luego que nos dio vida, el Padre nos tomó de las manos y nos llevó a Jesús. Y al que a mí viene, dice Jesús, no le echo fuera. Bajé de la tierra para morir, por eso es que exactamente voy a salvar un día. Y si en tu vida nada de estas cosas se ven, ni nada te interesa, ¿quién sabe? Quizás Dios quiera que el viento sople de donde quiera y podamos oír su sonido, mas ni sabemos de dónde viene ni a dónde va, y así es todo aquel que nace del Espíritu. Quiera Dios, si Él quiere, traer salvación a todos los que hoy estamos presentes aquí. Oramos para terminar. Te damos gracias, Padre, por quién eres tú. En Cristo nos mostraste tu gracia, tu amor, tu justicia, tu santidad, tu perdón, tu bondad. Él es la imagen del Dios invisible. Bendito sea por los siglos de los siglos. Gloria sea en esta hora al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Trino Dios, que quiso, no por nosotros, sino por su propia gloria, salvar a muertos rebeldes, a rocas orgullosas, a depravados mentales y morales, a falsos santos petrificados, confiando en sus propias justicias. Gloria sea a ti, Padre, por Cristo y en Cristo, por tu Espíritu, por tu palabra.
que nos abraces con la seguridad de tu salvación a los que de verdad has regenerado. Afirmes, establezcas y fortalezcas a ICR conforme a tu voluntad para esta mañana, por tu sola gloria, por amor a tu nombre, Dios. Y quieras